Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham, para el canal Candiamigas Audio Fix. Capítulo 19. Final. La penumbra de la habitación se veía atravesada por los hilos grises de la tarde que se filtraban a través de las cortinas mal cerradas. Anthony se inclinó ligeramente, sus labios curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Frente a él, atados a sendas sillas de respaldo alto, Richard Granchester y Elroy White soportaban en silencio la humillación de sus muñecas enrojecidas por las cuerdas. «Es un placer hacer un trato con usted, señor Duque», dijo Anthony, y su voz era un murmullo untuoso derramándose sobre agua. «Lástima que las circunstancias no sean más ceremoniosas». A su lado, Susana se movía con la elegancia felina de quien se sabe observada. Su cabello rubio caía sobre sus hombros y sus ojos claros brillaban con un fulgor que no era de alegría, sino de una satisfacción mal contenida. Se giró hacia la anciana y en su sonrisa había algo de crueldad apenas disimulada. «Y la señora no se queda atrás», añadió con un tono que pretendía ser amable pero que resultaba afilado como una hoja. «Qué lástima que una dama de su linaje tenga que terminar envuelta en estos asuntos tan lamentables». El duque Richard era un hombre de porte distinguido incluso en adversidad. Su cabello, salpicado de canas, caía desordenado sobre su frente y su traje, antes impecable, mostraba ahora las arrugas de forcejeos inútiles. Pero sus ojos, de un azul profundo que su hijo había heredado, conservaban intacta su dignidad. Los clavó en Anthony con una dureza que helaría a cualquier otro. «Debí sospechar de ti desde un principio», dijo, y cada palabra parecía pesar el doble. «Cuando apareciste en mi despacho ofreciendo tu ayuda para encontrar a Terry, pero lo dejé pasar creyendo que de verdad querías ayudar. Debí intuir el por qué mi hijo jamás quiso relacionarse contigo». Elroy, a pesar de su edad y de las cuerdas que le mordían las muñecas, mantenía la espalda erguida. Había en ella una dignidad que ninguna atadura podía quebrantar. Sus manos, nudosas por los años, temblaban ligeramente, pero no de miedo, sino de una indignación que apenas podía contener. «Ni se les ocurra en la cabeza hacerle algo a mi querida Candy», exclamó, y su voz, aunque quebrada por los años, conservaba una autoridad que parecía venir de otro tiempo. «Si le pasa algo, aunque tenga que levantarme de esta silla y recorrer el mundo entero, haré que paguen con ello». Susana soltó una risa corta, despectiva, y se acercó a la anciana con paso lento, como quien se acerca a un animal acorralado para disfrutar de su indefensión. «Descuide, señora», dijo, inclinándose ligeramente para que sus palabras llegaran claras al oído de la anciana. «De ella lo más seguro es que sea enviada con los chicos fuera del país. Lejos, muy lejos. Quizá a Suiza o tal vez algún internado en Francia donde pueda olvidar su apellido y aprender a ser una joven modesta. Pero no puedo decir lo mismo de Terry». Richard se tensó de inmediato, su cuerpo luchando instintivamente contra las ataduras. El pánico, ese animal salvaje que todos llevamos dentro, asomó por un instante en sus ojos antes de que lograra domarlo. «Terrius», dijo, y su voz era ahora un ronquido. «¿Qué le hicieron a mi hijo? Si le ha pasado algo a Anthony, te juro por todo lo que considero sagrado que...» ¿Qué, señor Duque?», lo interrumpió Anthony con fingida curiosidad. «¿Me demandará? ¿Me perseguirá con sus abogados? ¿Llorará mi nombre en los tribunales? Por favor, seamos realistas. En este momento usted no está en disposición de amenazar a nadie». Elroy sintió que el mundo se le hundía. Sus ojos, nublados y ahora por las lágrimas, buscaron algún consuelo en las grietas del techo, en el diseño desvaído del papel pintado, en cualquier sitio que no fuera la mirada de aquellos dos jóvenes de belleza engañosa. Una lágrima gruesa y lenta surcó el mapa de arrugas de su mejilla. «No puede ser», murmuró, y su voz era apenas un hilo. «Mi pequeña, mi Candy, después de todo lo que hemos pasado». La puerta se abrió entonces con un chirrido. Un hombre de complexión robusta, vestido con un traje oscuro que parecía no ajustarle bien, asomó la cabeza.
Está todo listo, anunció. Anthony asintió satisfecho y se ajustó los puños de la camisa con un gesto casi distraído. Miró a sus prisioneros como quien mira un cuadro que ya ha decidido colgar en el desván sin importancia, sin valor. Quisiera entrar en detalles del destino de Terry y la dulce Candice, dijo, y había en su tono una cortesía tan falsa como su sonrisa. Pero no tengo tiempo para darles mis condolencias, Duque Granchester. Y usted, señora Elroy, gracias por su generosa donación. Los papeles financieros que tan amablemente nos han cedido serán de gran ayuda para nuestros propósitos. Dicho esto, se giró sobre sus talones y salió de la habitación sin mirar atrás. Susana lo siguió como una sombra, sus tacones repiquetando sobre el suelo de madera. Detrás de ellos, el hombre del traje oscuro cerró la puerta con suavidad y el pestillo corrió con un clic que resonó como un disparo en el silencio. La pareja de rubios descendió las escaleras del hotel con paso tranquilo, como si acabaran de salir de una cena de negocios en lugar de haber atado a dos personas indefensas. El vestíbulo, con sus lámparas de cristal y sus alfombras rojas, les vio pasar sin hacer preguntas, mientras Anthony empujaba la puerta giratoria. Afuera, un automóvil negro con chofer los esperaba. Anthony abrió la puerta trasera, hizo un gesto para que Susana pasara primero y luego se deslizó a su lado. El coche arrancó justo cuando, a lo lejos, otro vehículo doblaba la esquina. Dentro de aquel segundo coche, Steve llevaba el volante con el ceño fruncido. A su lado, Archie consultaba un papel arrugado con direcciones. En el asiento trasero, Terry y Candy apenas podían contener la ansiedad que les carcomía las entrañas. ¡Rápido!, dijo Archie al ver el cartel del hotel. Deben estar por aquí. El coche frenó frente a la entrada con un chirrido de neumáticos. Todo el grupo saltó fuera, casi antes de que el vehículo se detuviera por completo, y entraron en el vestíbulo como una ráfaga. Sus pasos resonaron en el mármol del suelo mientras se dirigían al mostrador, donde una joven de pelo castaño levantó la vista del libro de registro con expresión de leve alarma. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó, su voz profesional, pero con un dejo de inquietud ante la urgencia de aquellos desconocidos. Terry apoyó las manos sobre el mostrador, sus nudillos blancos por la presión. Necesitamos saber en qué habitación se hospedan Richard Granchester y Elroy White, dijo, y aunque intentó moderar el tono, la urgencia se colaba por las rendijas de sus palabras. Candy se colocó a su lado, su rostro aún pálido por la tensión del viaje, pero sus ojos brillaban con una luz que no admitía negativas. «Es una emergencia», añadió, y su voz tembló ligeramente al decirlo. La recepcionista consultó el libro sin más objeciones. Sus dedos recorrieron las páginas hasta detenerse en una anotación reciente. «Están en la habitación 23», dijo, «en el cuarto piso. Justo acaba de salir su acompañante, hace apenas unos minutos». Terry sintió que el corazón se le paraba. ¿Quién?, preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. La chica levantó la vista del registro, sus ojos claros encontrándose con los suyos. «El joven Anthony Brown», respondió con naturalidad. «Dijo que eran asuntos de familia». Terry y Candy intercambiaron miradas. «¿No será que...?» empezó Candy, pero no terminó la frase, no hacía falta. «Hay que ir a verlos», dijo Terry, y ya estaba girándose hacia las escaleras antes de que las palabras hubieran terminado de salir de sus labios. Candy lo siguió sin dudarlo, y ambos comenzaron a subir los peldaños de dos en dos. Detrás de ellos, la recepcionista alzó la voz, alarmada. «¡Esperen! No pueden subir sin antes avisar a los huéspedes. Es el protocolo, no puedo permitir». Patty se colocó frente al mostrador con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que no conseguía disimular del todo su propia preocupación. Apoyó los codos sobre la madera pulida y adoptó un tono confidencial. «Señorita, por favor», dijo, y había en su voz un encanto que en otras circunstancias habría derretido el hielo más duro.
Usted debe de saber a dónde fue el joven Brown. Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ayudarnos. Steer se colocó a su lado, su rostro más serio, más directo. ¿Le dijo algo? Preguntó, y su tono era del quien no está dispuesto a aceptar un no por respuesta. ¿A dónde pensaba ir? La joven mordió su labio inferior, claramente incómoda ante el interrogatorio. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde del libro de registro. «Lo lamento mucho», dijo, y su voz era ahora un hilo. «No puedo saber el siguiente destino de los huéspedes. El señor Brown no compartió esa información conmigo. Solo sé que salió con una joven rubia, muy guapa por cierto, hacia un automóvil que los esperaba en la puerta. Eso es todo, se lo juro». Steer exhaló un suspiro de frustración y golpeó el mostrador con el puño cerrado, un gesto tan fuera de lugar en él que incluso Archie levantó una ceja. ¡Ah, maldición!, murmuró Steer girándose hacia la puerta cristalada. Debieron irse justo cuando veníamos acá, si hubiéramos llegado 5 minutos antes. Archie puso una mano en el hombro de su hermano, calmándolo con ese gesto. Luego se volvió hacia la recepcionista y su expresión se suavizó lo justo para inspirar confianza, parte de su encanto. ¿Nos podría prestar su teléfono, por favor?, pidió, y en su voz había una calma que contrastaba con la urgencia del momento. Mientras tanto, en el cuarto piso, Terry y Candy recorrían el pasillo alfombrado con la respiración entrecortada. Las puertas se sucedían a ambos lados, enumeradas en placas de latón. «¡Aquí!», dijo Candy, deteniéndose frente a la puerta que llevaba el número 23. Terry no esperó más, alzó el pie y golpeó la puerta con todas sus fuerzas. La madera crujió, se resistió un instante y luego se dio con un estruendo que debió de oírse en todo el piso. El marco saltó, la cerradura aflojó y la puerta se abrió de par en par, golpeando contra la pared interior con un golpe seco. La escena que vieron grabó en sus retinas una mezcla de alivio e indignación. Allí, en el centro de la habitación, atados a sendas sillas, estaban el duque Richard y Elroy. Sus rostros, al verlos aparecer, se iluminaron con una luz que parecía venir de lo más profundo de su ser. «¡Tía abuela!», exclamó Candy, cruzando la habitación entre zancadas y arrodillándose junto a la anciana. Sus manos temblorosas comenzaron a trabajar en los nudos de las cuerdas y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las marcas rojas en las muñecas de la mujer que la había criado. «¡Estás viva! ¡Gracias a Dios estás viva!». Elroy, a pesar de todo, esbozó una sonrisa temblorosa. Sus manos, liberadas por fin, subieron a acariciar el rostro de Candy con una ternura que parecía resumir todos los años de amor incondicional. «Candy, eres tú», murmuró, y su voz era un susurro de incredulidad y gratitud. «Creí que no volvería a verte. Creí que te habían...» «No, estoy aquí», la interrumpió, besando las arrugadas mejillas de su tía abuela. «Estoy aquí y no pienso volver a dejarte sola nunca más». Al otro lado de la habitación, Terry quitaba las cuerdas que ataban a su padre. El duque Richard, liberado por fin, se frotó las muñecas y alzó la vista hacia su hijo. Por un instante, ninguno de los dos habló. «Terrius», dijo el duque, y su voz se quebró al pronunciar el nombre. «¿Eres tú o una ilusión que mi mente ha creado para consolarme?» Terry sonrió, y aquella sonrisa, cansada y aliviada a la vez, fue la respuesta más honesta que podía dar. «No creí decir que me alegra verte, padre», dijo, y la frase, tan simple, contenía todo el peso de las horas de incertidumbre, del miedo a no volver a verle, de la gratitud de que el destino, por una vez, hubiera sido misericordioso. Richard alargó una mano y la posó sobre el hombro de su hijo. Ese gesto tan paterno, tan lleno de una emoción que las palabras no podían expresar, bastó para sellar un reencuentro que ninguno de los dos había dado por seguro. Una vez liberados y después de los abrazos y las lágrimas que cualquier reencuentro así merece, Elroy se recostó en el sillón de terciopelo burdeos.
Nunca creí que Anthony nos hiciera esto, dijo, moviendo la cabeza con una mezcla de incredulidad y desprecio. Se llevó nuestros papeles financieros y además la recompensa que el duque iba a dar a los que dieran alguna pista sobre tu paradero. Todo. Se llevó todo como una rata que abandona el barco. Richard asintió, su rostro sombrío. Perdimos mucho, Confirmó, y su voz era grave. En un segundo llegaron hombres a atarnos. No nos dio tiempo ni de reaccionar. Quedamos indefensos mirando cómo nos robaban lo que teníamos, cómo se llevaban documentos que llevan años construir. Candy se incorporó, dejando la mano de su tía abuela sobre el reposavasos del sillón. Su rostro, aún húmedo por las lágrimas, había recuperado algo de su color natural. Eso no es lo importante ahora, dijo, y su voz, aunque suave, tenía un timbre de autoridad que sorprendió a todos. Richard la miró confundido. ¿Qué? Preguntó sin comprender. ¿Cómo que no es importante? Es todo nuestro patrimonio, años de trabajo, de esfuerzo. Terry dio un paso al frente y colocó una mano en el brazo de su padre. El hecho de que estén vivos, dijo, y sus palabras pesaban como piedras. es más que suficiente. Eso vale más que todo el dinero que Anthony haya podido quitarles. Más que todos los papeles, más que todas las propiedades. Ustedes están bien, eso es lo único que importa. Richard abrió la boca para replicar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Miró a su hijo, a aquel muchacho al que había visto nacer, al que había visto alejarse en los últimos años por culpa de sus propias ocupaciones y su propia ceguera después de la muerte de su esposa Eleanor, y dejar de lado pasar tiempo con él solo para cerrarse en el trabajo. Y de repente algo se quebró dentro de él. Terrius, susurró, y aquel apodo de la infancia, aquel nombre que solo él usaba, contenía más disculpas que cualquier otra palabra. La tía abuela Elroy, que había observado la escena en silencio, asintió lentamente. «Tienen razón», dijo, y su voz era un murmullo grave. «No nos dolió que nos quitaran nuestros objetos de valor. El solo saber que ustedes estaban en peligro nos preocupaba más. ¿Verdad, Duque Richard?» Él tragó saliva y asintió, su mirada perdida en algún punto del pasado. No puedo mentir, admitió, y su voz era apenas un hilo. Justo sentí el peso en mis hombros de solo pensar lo peor. Cada hora que pasaba sin noticias suyas era una eternidad, y ahora nos alivia que estén ilesos, más de lo que puedan imaginar. Estiró la mano y la posó sobre el hombro de Terry, esta vez con más fuerza, como si quisiera asegurarse de que su hijo era real, de que no iba a desvanecerse como un espejismo. Has crecido tanto, dijo, y su voz se quebró. Y no me di cuenta. Estaba tan ocupado con los negocios, con los viajes, con todo aquello que creía importante, y no me di cuenta de que lo importante estaba aquí, delante de mí, cada día. Terry sintió un nudo en la garganta. Había esperado tanto tiempo oír aquellas palabras, oír a su padre reconocer que se había equivocado, que había priorizado mal. Y ahora que por fin llegaban, no sabía muy bien qué hacer con ellas. Se limitó a asentir, a apretar la mano que descansaba sobre su hombro, a dejar que el perdón fluyera sin necesidad de palabras. Lo único que pude pensar, dijo Terry al fin, su voz era grave, sincera, es poder salir de donde estaba. Y verlos a ustedes tres me hace ver que al menos pude ayudar a proteger a los que quiero, que no fui completamente inútil en todo esto. Candy sintió que las mejillas se le encendían. El cumplido, tan directo, tan sincero, la había tomado de sorpresa. Bajó la vista un momento, jugueteando con el dobladillo de su vestido, y luego alzó los ojos hacia Terry con una sonrisa tímida. «Terry», murmuró, y su nombre fue un susurro cargado de todo aquello que no se atrevía a decir en voz alta. Fue en ese momento, cuando la intimidad del reencuentro amenazaba con convertirse en algo demasiado privado, que la puerta de la habitación, aún maltrecha por el golpe de Terry, se abrió del todo para dar paso a los hermanos Cornwell, con Patty detrás siguiéndoles. «Duque Granchester, señora Elroy», dijo Steer, inclinándose ligeramente en un gesto de respeto.
Qué bueno que estén aquí. Cuando nos enteramos de lo que había pasado, Archie completó la frase como solía hacer. lo bueno es que no pasó a más. Podría haber sido mucho peor. Terry asintió, aunque su expresión seguía siendo sombría. Lo material se puede recuperar con el tiempo, dijo, y su voz tenía un dejo de amargura. Pero no me gusta mucho pensar que ese cobarde se irá impune, que Anthony podrá disfrutar de lo que robó mientras nosotros recogemos los pedazos. Archie y Steer intercambiaron una mirada. Era esa clase de mirada que los hermanos llevaban años perfeccionando. En los labios de Steer se dibujó una sonrisa y en los de Archie un gesto que era casi una mueca de satisfacción contenida. Candy, que no era tonta, captó el intercambio al instante. ¿Y esas sonrisas?, preguntó arqueando una ceja. Terry, que también lo había notado, se giró hacia sus amigos. ¿Pasó algo? Quiso saber. ¿Algo que deberíamos saber? Steer se adelantó un paso, sus ojos brillando con un fulgor travieso que no había visto en días. Metió las manos en los bolsillos y adoptó una pose que pretendía ser casual, aunque la emoción lo delataba. Creo, dijo, alargando la palabra, que podrán recuperar sus objetos de valor mucho antes de lo esperado. El duque Richard, que había estado en silencio, procesando todo lo que ocurría a su alrededor, levantó la cabeza con una mezcla de escepticismo. ¿Cómo está eso?, preguntó, su voz aún ronca por la tensión de las horas pasadas. ¿Qué han hecho? Archie, que siempre había sido más dado a los detalles que su hermano, tomó la palabra. Se acercó a la ventana, apoyó un hombro en el marco y comenzó a hablar con esa calma meticulosa que le caracterizaba. Íbamos a llamar al personal del puerto, explicó, para que no dejaran pasar a Anthony con Susana. Estaba ya con el teléfono en la mano, preparándome para pedir que los detuvieran cuando, bueno, no hizo falta. La tía abuela Elroy se inclinó hacia adelante en su sillón. ¿Qué quiere decir con que no hizo falta?, preguntó, su voz tenía un filo de impaciencia. Archie sonrió y en su sonrisa había algo de admiración. Antes de que pudiera marcar el número, dijo, recibí una llamada del asistente de los Andy. El nombre cayó en la habitación como una bomba de humo. El duque Richard se enderezó de golpe, sus ojos abriéndose con incredulidad. Elroy llevó una mano a su pecho, como si necesitara asegurarse de que su corazón seguía latiendo. ¿Del clan Andy?, preguntó ella, y su voz era apenas un hilo. ¿Están seguros? Steer asintió con entusiasmo. Sí, confirmó. Además, ya estaba al corriente de las fechorías de su sobrino al parecer. Parece que el señor William Alney no es un hombre que deje que la manzana podrida caiga lejos del árbol de su familia. Richard estaba boquiabierto. Sus manos, aún enrojecidas por las cuerdas, temblaban ahora sobre el reposavasos de la silla. ¿Dices que el señor Andy personalmente se ha involucrado en esto? Terry, que observaba la escena con creciente confusión, se giró hacia su padre. ¿Lo conoces?, preguntó, arqueando una ceja. Richard asintió lentamente, su mirada perdida en algún recuerdo lejano. Sí, dijo, y su voz tenía un dejo de nostalgia. Solía hacer negocios con su familia hace muchos años. Un hombre extraordinario, inteligente, astuto, pero justo. Nunca supe muy bien qué aspecto tenía, porque siempre trataba con él a través de sus intermediarios, pero su reputación era impecable. Si él se ha involucrado... Patty terminó la frase como si pudiera leer los pensamientos del duque. «¿El señor William, personalmente?», dijo, enfatizando cada palabra. «Mandó hombres para vigilar el puerto, y antes de que Anthony y Susana pudieran siquiera poner un pie en el barco, fueron detenidos. Están en custodia y a la espera de que se decida qué hacer con ellos». La noticia cayó sobre la habitación como un rayo de sol después de una tormenta. El alivio fue casi palpable, un suspiro colectivo que pareció expandir el aire y llenar los pulmones de todos los presentes. Candy fue la primera en reaccionar. Una sonrisa radiante, la primera verdaderamente desde hacía días, iluminó su rostro. Salió corriendo hacia su tía abuela y la abrazó con tanta fuerza que la anciana soltó una risa temblorosa.
¡Qué maravilla!, exclamó Candy, su voz ahogada por la emoción. Todo vuelve a su sitio. Terry, sin embargo, no compartía del todo la euforia de Candy. Había algo que no encajaba, un detalle que le molestaba como una piedra en el zapato. Cruzó los brazos sobre el pecho y frunció el ceño, su mirada perdida en el patrón de la alfombra. No pudo irse con las manos llenas, eso está claro, murmuró casi para sí mismo. Aunque... Candy, que lo conocía mejor que nadie, captó al instante la nota de duda en su voz. Se separó de su tía abuela y se acercó a él, su expresión pasando del júbilo a la preocupación en un abrir y cerrar de ojos. «Terry», preguntó tocándole levemente el brazo. «¿Qué pasa? ¿No te alegras?» Terry levantó la vista hacia ella y en sus ojos había una sombra de inquietud que no lograba disimular. «Me alegro, claro que me alegro», dijo. «Pero me pregunto, ¿cómo supo William Aldy que necesitaríamos su ayuda? ¿Cómo supo que estábamos aquí, que Anthony estaba en el puerto?» El silencio se extendió por la habitación, tenso como una niebla del puerto. Todos se miraron y en su rostro se reflejó la misma pregunta que Terry acababa de formular. Steer se encogió de hombros, pero su gesto no era de indiferencia, sino de desconcierto. «Está raro eso. Hablar con él es algo difícil. Nadie ha visto su cara, al menos que yo sepa. Siempre manda recados a través de su mensajero, nunca aparece en persona». Richard asintió, su expresión grave. «Tampoco yo», confirmó. «Siempre recibía información a través de otros. Es un hombre muy celoso de su privacidad. Si él se ha involucrado directamente, si ha movido sus fichas para detener a Anthony». «¿Entonces?», interrumpió Elroy, y su voz tenía un timbre de autoridad. «Significa que alguien le pidió ayuda. Alguien que sabía lo que estaba pasando. Alguien que tenía acceso a él». Los ojos de todos se posaron casi instintivamente en Terry. Él negó con la cabeza, desconcertado. «No fui yo», dijo. «No sé nada de los Aldy, nunca he hablado con ellos». Candy apretó su brazo con más fuerza. «Entonces, ¿quién?». El viento salado del puerto azotaba los rostros de los presentes, mientras el policía entregaba un sobre de papel manila a la señora Elroy y otro más grueso al duque Granchester. «Aquí están sus papeles, señora White», dijo el oficial, entregando el documento. «Y su dinero, estimado duque Granchester. Debe estar todo en orden». «Muchas gracias», respondió Richard, alzando la vista hacia el oficial. «Gracias», secundó la tía abuela Elroy, ajustándose el sombrero que el viento amenazaba con arrancar. El policía asintió, guardando su libreta en el bolsillo interior de la chaqueta. «Pasarán mucho tiempo en la cárcel, aunque no podrán estar juntos en la misma celda», aclaró, como si eso fuera lo más importante. «Los hombres del señor William ayudaron mucho en la investigación. Sin su colaboración, esto habría tardado meses». Terry no escuchó esa última frase. Sus ojos estaban clavados en el barco que se mecía suavemente en el muelle, una mole de acero y madera que pronto surcaría el océano hacia Estados Unidos. Los pasajeros apiñados en la barandilla agitaban sus pañuelos y sombreros despidiéndose de sus seres queridos. Todos menos uno. Un hombre de cabello rubio y postura firme, vestido con un abrigo gris que el viento inflaba como una vela, no miraba a la multitud que se despedía. Miraba hacia el frente, en su rostro había una sonrisa suave, serena, como quien ha cumplido una misión y ahora puede descansar. Terry sintió que el corazón se le paraba. «No puede ser», susurró, tan bajo que casi se lo llevó el viento. Candy, que estaba a su lado con el brazo entrelazado al suyo, sintió el cambio en su tensión. Frunció el ceño preocupada. «¿Ocurre algo, Terry?».
Terry señaló hacia arriba. Es el hombre que me ayudó, el que me salvó en el almacén. Archie, que había estado observando el barco, entrecerró los ojos para ver mejor. Y junto a él está George, dijo, señalando a la figura robusta que se mantenía un paso detrás del hombre del abrigo. Entonces ese hombre es... Dejó la frase en el aire Terry. Aquel hombre que se presentó como Albert era en realidad el señor William Albert Anley. Hubiera podido ir a saludarlos, dijo George con un tono que no era de reproche sino de simple observación. Albert negó con la cabeza, sin apartar la vista del puerto que se alejaba lentamente. Habrá oportunidad más adelante. Por ahora hay que ir a ver al padre de Anthony. George resopló, un sonido ronco que casi se confundió con el graznido de una gaviota. Se decepcionará al oír lo que hizo su único hijo. Ese trabajo solo podemos hacerlo nosotros dos. Respondió Albert, y en su voz había una pesadez que desataba el peso de la responsabilidad. El barco comenzó a moverse, alejándose del muelle con un pitido grave que retumbó en el puerto. Abajo, la tía abuela Elroy seguía con la mirada la figura del hombre del abrigo gris hasta que se hizo indistinguible entre la multitud. «Lo creía más mayor», murmuró, como si ese fuera el único detalle que no encajaba. Terry esbozó una sonrisa, pequeña pero sincera. «Muchas gracias, Albert», dijo en voz baja, como si el viento pudiera llevar sus palabras a través del agua. «Sin duda te debo una». Candy apretó el brazo de Terry con suavidad, maravillada. «Es sorprendente pensar que nos ayudó el mismísimo señor Anley», dijo, y en su voz había un asombro genuino, como si aún no terminara de creerlo. Archie, que siempre encontraba la manera de inyectar un poco de ligereza incluso en los momentos más serios, soltó una risa corta. «No sé cómo le haces, Terry, pero tienes suerte. O ángel de la guarda. O las dos cosas». Steer por fin habló con una voz que sonaba más suave que de costumbre. «Justo podrán usar el dinero de la recompensa para su boda». El duque Granchester y la señora Elroy se miraron. Richard fue el primero en hablar. «Terrius». Terry se tensó. Su padre solo lo llamaba por su nombre completo cuando algo importante estaba por suceder. «Sí, padre». Richard suspiró, un suspiro largo que pareció sacudirle los hombros. «Sé que desde niño te obligué a pensar que estarías unido a alguien, que tu futuro estaba trazado antes que pudieras siquiera soñarlo, pero con todo esto...» Hizo un gesto vago que abarcaba el puerto. «Con todo esto me hizo pensar que ya no quiero hacer algo que tú no quieras». Elroy asintió, como si hubiera estado esperando ese momento para hablar. «Y eso va para ti, Candy. Desde que naciste, solo pensé en lo que mi criterio era mejor para ti, aún sin preguntarte qué querías». Richard se enderezó, recuperando parte de su porte ducal, pero con una humedad sospechosa en los ojos. «Los dos queremos que puedan elegir el compromiso o no. La decisión que tomen la respetaremos». Candy y Terry se miraron. Fue uno de esos momentos en los que las palabras sobran, en los que la mirada lo dicen todo. Terry vio en los ojos de Candy el reflejo de su propia sorpresa, de su propia emoción contenida. Candy vio en los ojos de Terry la misma chispa que había visto aquella primera vez, en aquel salón de baile donde todo empezó sin que ellos lo supieran. Terry fue el primero en moverse. Sus dedos buscaron los de Candy y los entrelazaron con una naturalidad que ya parecía ensayada, pero que era puro instinto. «Padre», dijo, volviéndose hacia él, «creo que si no fuera por tus planes de unión, no hubiera podido encontrar a nadie como ella». Candy asintió, sintiendo cómo las palabras de Terry resonaban en su propio pecho. «Y yo a Terry», añadió con una voz que temblaba ligeramente pero se mantenía firme. «Estaba ciega. Creí que Anthony era el chico que quería,
pero con todo esto pude saber que me enamoré de Terry como nunca me imaginé. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Terry, amplia y sincera. Sí estaría bien, dijo como si fuera la frase más obvia del mundo. Pensábamos en la idea de la boda después de graduarnos. El duque Granchester y la señora Elroy se miraron de nuevo, pero esta vez sus rostros estaban iluminados por sonrisas que no podían ocultar. Richard dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de su hijo. Es la primera vez que veo que un compromiso arreglado termina resultando en amor verdadero, dijo, y su voz se quebró apenas un instante. Me recuerda mucho a tu madre y a mí. Padre. Terry tragó saliva, conmovido. Tu madre estaría feliz de ver que has encontrado a tu alma gemela, continuó Richard, apretando el hombro de su hijo con más fuerza de la que aparentaba. ¿Con quién pasarás tu vida, hijo? Elroy, que no era dada a las muestras de cariño público, tomó las manos de Candy entre las suyas. Eran manos viejas, arrugadas pero aún firmes. Candy, estoy tan feliz. Nunca te había visto tan segura como ahora. Tus padres estarían orgullosos de verte. Candy sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. Terry se acercó a ella con la suavidad de quien sabe exactamente lo que el otro necesita. Sus dedos, largos y delicados, le secaron las lágrimas con una ternura que desarmaba. No llores, amor, dijo, y su voz era tan suave como el roce de sus yemas en sus mejillas. Candy sonrió a través de las lágrimas. Son lágrimas de alegría, aclaró, como si él pudiera haberlo dudado. Patty, cómplice que su amiga quería un momento a solas, fue agarrando el brazo de Steer, seguido de Archie, que guiaba al duque y a la señora Elroy. Y entonces, sin que nadie diera una orden, sin que nadie dijera una palabra, la joven pareja se volvió el uno hacia el otro. Sus rostros se acercaron lentamente, como imanes que finalmente ceden a la atracción que siempre los ha gobernado. Sus labios se encontraron en un beso que no fue apasionado ni frenético, sino profundo, seguro, eterno. Un beso que decía, aquí estoy, aquí me quedo. No había ya ninguna duda de lo que sentían. Lo que antes era un arreglo de ambas familias, un contrato firmado. Pero ese paso los había llevado a encontrarse, y en ese encuentro habían descubierto que el amor que los unía no era el deber, ni la obligación, ni la convivencia. Era algo mucho más simple y mucho más poderoso. Era la felicidad de tenerse el uno al otro. No importaba lo que viniera después, no importaban las dificultades, las dudas, los obstáculos. Su amor continuaría toda la vida. Continuará con el epílogo.